bien que sea bajo, pero no tanto, ¿no? Ya me están haciendo bullying aquí, imagínate. Vamos, Cecita. ¿Para qué pusieron este micrófono aquí? Ah, se ha caído. Ah, ok. Vamos a... Está bien. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y todas. ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal el fin e inicio del nuevo año? ¿Cómo lo han pasado? ¿Sí? He visto algunos que han bailado mucho, ¿no? Han tenido fiestas, han tenido reuniones, han tenido viajes. Así que espero que la hayan pasado bastante bien. Supe que hubo una fiesta ahí en la casa de los papás de Fritz también, ¿no? ¿Quiénes fueron ahí a la fiesta? ¿Pueden levantar su mano? Ah, pensé que fue más gente. Yo veía más manchita ahí. Bueno. Ah, debe ser. Bueno, nosotros la pasamos bien en la noche del Año Nuevo. Estuvimos reunidos ahí en la casa de José Antonio y Karim con otros hermanos, con Percy y Gladys y Raúl y Evelyn, que también estuvieron ahí, más los niños, así que ya te imaginarás. La pasamos bien y comimos bastante. No sé si te has dado cuenta. ¿No? Sí, no, de verdad, yo estaba, y creo que he comido un poco mucho, ¿no? ¿Ah? Sí, pero lo que pasa es que había mucha comida, ¿no? La cosa es que si tú vas a estar en una reunión que organiza Karim, entonces vas a comer bastante. Claro, ¿no? Especialmente porque ella es experta en buscar ofertas, ¿no? Como vivimos en el mismo edificio, ella constantemente va a la casa y le va contando a mi esposa las ofertas que va encontrando. Dice, encontré tal cosa con 60% de descuento. Encontré esto con 30% y no sé hasta qué porcentaje habrá llegado, ¿no? O también, por ejemplo, encontré tal cosa en 2x1 o en 3x2, que es algo así como que pagas 3 y te llevas 2. Esa es la oferta, ¿no? Perdón. Yo no soy tan bueno en ofertas, ¿no? Es al revés. Ahora que lo digo, creo que varias veces me han estafado, entonces por eso. De repente he estado pagando de más y llevándome menos, ¿no? Y bueno, ¿sabes? Es interesante, a todo el mundo le gustan las ofertas, ¿no? Cuando tú vas a un lugar y te dicen, mira, este está en 2x1, inmediatamente tú lo quieres comprar, porque tú piensas, bueno, voy a salir ganando, ¿no? Claro, generalmente pues te dicen, esto tiene 30% de descuento, pero previamente le han aumentado 40% el precio, ¿no? Entonces, claro, ya a la hora de la hora, pues la oferta no es realmente una oferta, ¿no? Pero de todas maneras, es bueno encontrar ofertas. Es bueno los 2x1. El día de hoy vamos a leer un pasaje en la Biblia que yo le veo, es algo así como un 2x1, ¿no? Porque tú ves a Cristo, él siempre iba por las calles, por el pueblo, haciendo milagros, sanando personas, predicando. Y normalmente cuando tú lees las Escrituras, tú ves cómo los editores básicamente de las Biblias han organizado las Escrituras como por pasajes, por historias, ¿no? Y seguramente tú lees tu Biblia y ves que cada cierto tramo hay como un subtítulo, por ejemplo, que dice, no sé, Jesús cuenta la parábola del sembrador. Entonces tú sabes que lo que viene en ese párrafo es, obviamente, Jesús contando la parábola del sembrador. Y así cada subtítulo te va narrando como una historia o un trozo de historia de lo que Jesús hizo. Pero hay un pasaje en la Biblia que a mí me encanta mucho porque es como un pasaje donde no le puedes poner un subtítulo porque hay dos historias en una sola. No juntas, sino como mezcladas. Entonces vamos a aprender de eso esta mañana. Vamos a Mateo, capítulo 9, en el versículo 18. Si por algún momento escuchan algún sonido un poco extraño, un poco avícola, es porque estoy un poco mal de la garganta.
¿De acuerdo? Es la adolescencia, me está cambiando la voz. Aquellos que tenemos pues edad joven lo pueden entender, ¿no? Mateo capítulo 9, versículo 18, dice la Biblia: mientras Jesús les estaba hablando, si recuerdan, lo vimos la semana pasada, Él estaba hablando acerca de el ayuno. Y después del ayuno, me pueden mirar a mí y les va a dar una idea. Cuero. Que no puede un cuero estar en un Claro, cuero había viejo. estado hablando acerca de los cueros viejos y los cueros nuevos, sí. ¿verdad? Y acerca de que uno no remienda un traje viejo con un parche nuevo, ¿cierto? Recuerda. Entonces, mientras Jesús va enseñando estas cosas, mientras Él está hablando de estas cosas, pasa esto que vamos a leer, versículo 18. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante Él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Mira, personalmente pienso que es probable que no haya un momento más doloroso en la vida de alguien que cuando un hijo muere. He escuchado muchas personas compartir de que es un dolor que incluso puede superar al perder un padre o una madre. Sí. Me imagino yo, no es algo que yo he vivido aún, pero imagino que uno de pronto, en cierto punto de su vida, logra entender y asumir de que en algún momento nuestros padres morirán, ¿no? Y de alguna manera lo asumimos como el hecho de que es algo natural, que es la vida es así, que cuando pasan los años y cuando pasa el tiempo y cuando envejecemos, es algo que llega naturalmente. La muerte es algo que va a llegar. Pero algo que definitivamente nosotros no concebimos, no es algo que nosotros prevemos o que esperamos, es que un hijo muera. Es perder a un hijo o una hija. Cuando estaba leyendo este pasaje el día de ayer, lo repasaba y miraba a mis hijas y pensaba: oh, si yo perdiera a una de ellas, sería un dolor tan grande. Sería realmente un dolor tan profundo. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado dolor simplemente con ver a nuestros hijos estar enfermos o sufrir algo? O si ya son más grandes, cuando se van de casa. O cuando toman decisiones que tú sabes que no son buenas, pero que ya estás en un punto en la vida en el cual debes respetar las decisiones que toman. Entonces, Jesús está hablando y dice la Biblia que un jefe de los judíos, en otros paralelos de este mismo pasaje, sabemos que este hombre se llamaba Jairo, ¿cierto? Y sabemos que Jairo, cuando dice un jefe de los judíos, se refiere a que Jairo era el jefe o digamos el dirigente de la sinagoga, de una sinagoga. Una sinagoga, como ustedes bien saben, ¿no? Era el lugar donde se llevaba a cabo parte de la vida religiosa del pueblo de Israel. Un lugar donde se reunían para leer las escrituras, para escuchar mensajes que venían de parte de Dios. Jairo era el jefe de la sinagoga. Ahora, cuando decimos jefe de la sinagoga, no significa que él era como el que predicaba o el que enseñaba. El jefe de la sinagoga era básicamente el que estaba a cargo de toda la parte administrativa de la sinagoga. Entonces, él, por ejemplo, era el que determinaba quiénes iban a leer, quiénes iban a compartir, cómo se iba a llevar a cabo la reunión, que todo esté como donde debe estar. Era como veía toda la logística. Era un cargo bastante importante. Era también Jairo un judío bastante ortodoxo para tener ese cargo. Cuando decimos ortodoxo, nos referimos a que era un hombre que era muy apegado a la tradición judía. Sabemos por la Biblia y por otras fuentes que los judíos más ortodoxos eran justamente los que no creían en Jesús. Ahora, es un poco complicado saber si Jairo fue alguien que tuvo fe en Jesús apenas escuchó, o fue alguien que acudió a Jesús cuando ya la situación estaba perdida.
Porque fíjate, si tú tienes fe en Cristo, si tú crees en Él, y tú tienes un hijo o una hija que está muy enfermo, probablemente una enfermedad que puede llevarlo o llevarla a la muerte, ¿tú buscarías a Cristo o esperarías a buscar a Cristo cuando ya murió? Gracias. O de pronto uno diría, no, apenas está enfermo, yo iría a Él, yo lo buscaría, yo haría lo posible para que Él pudiera ayudarme en esa situación. No podemos saber los detalles de la historia, es difícil, podemos tal vez especular, pero son solamente eso, especulaciones. Pero lo que sí podemos tener como certeza es que Jairo, cuando su hija muere, lo que hace es, llega a donde estaba Jesús, mientras él estaba hablando, mientras hablaba y había más gente ahí, y llega este hombre, jefe de la sinagoga, y cae de rodillas delante de Jesús y le dice, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Tienes que ponerte en el lugar de este hombre, ¿no? Un arranque de fe, un momento en el que uno se aferra a cualquier tipo de esperanza, un momento en el que mi hija acaba de morir y yo busco, mira, alguien puede hacer algo, no importa, pero quiero creer en algo. Y busca a Jesús. Entonces, en el versículo 19, Jesús se levantó, dice, y acompañado de sus discípulos, se fue con él. Ahora, yo quiero que te enfoques aquí en algo. Mira, este hombre va, busca la ayuda de Cristo, y Cristo responde inmediatamente. Inmediatamente. Dice, se levantó. Ojo que lo que nos estaba contando antes es que todavía él estaba hablando con la gente. Y llega este hombre, se arrodilla, le dice esto, y Jesús, listo, para la conversación, llama a sus discípulos, o los junta, y junto con ellos, 13 hombres se van con Jairo. Si tú, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, hemos tenido momentos en nuestra vida en los que hemos ido a Dios en oración desesperada. Todos nosotros hemos vivido momentos en nuestra vida en los que hemos ido de rodillas delante de Dios y le hemos dicho, Dios, ayúdame. O sea, esta es una situación para mí desesperada, difícil. No puedo manejar esto. Me es difícil. Es una carga demasiado pesada para mí. Nos pasa. Nos ha pasado probablemente alguna vez. Ponte a pensar, ¿cuál ha sido el momento en tu vida donde has sentido mayor desesperación? ¿Cuál ha sido el momento en tu vida en el cual tú has sentido, caray, no sé qué hacer, no veo ninguna salida? ¿Cómo es nuestra oración en esos momentos? ¿Sabes? La naturaleza humana, yo creo que es Dios quien puso eso, hace que en los momentos desesperados lo busquemos a Él. ¿Cuántas personas que dicen ser ateas, cuando pasan esos momentos, buscan a Dios? Se convierten en creyentes rápidamente. Y entonces, Cristo responde inmediatamente. ¿Cómo te sentirías tú si fueras Jairo? Que vas, te arrodillas delante de Jesús, le pides eso, el hecho de que tu hija acaba de morir y que venga contigo para que pueda volverle a la vida, y él para lo que está haciendo y se va contigo. ¿Cómo te sentirías tú? Probablemente agradecido, apreciado, todavía triste, pero wow, él ha dejado todo para venir y ayudarme. Pero entonces pasa otra cosa, versículo 20. Entonces, una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás
y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Esta parte es una de las partes de la Biblia que me impacta tanto. En otros paralelos, en otros evangelios lo amplía más. Dice que él para y dice, ¿quién me tocó? ¿No? Y que los discípulos y la gente que dice, oye, hay un montón de gente aquí, todo el mundo está apretándote y está empujándote, y tú dices, ¿quién te tocó? Y ahora tienes que ponerte en el lugar de Jairo. Cuando tú tienes una emergencia, tú estás esperando y tú dices, wow, Jesús, qué increíble que Él inmediatamente respondió y está yendo para ayudarme con el tema de mi hija, que ella ha muerto, y entonces está yendo y de pronto Él se para y hace un paréntesis en la acción, porque una mujer, 12 años enferma, 12 años, con derrames de sangre, se acerca a Jesús porque pensó, con que solo yo toque su capa, quedaré sano o sana. Entonces, la historia cambia ya de Jairo a esta mujer, de la cual no sabemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba. Los datos que tenemos de ella es que, obviamente era mujer, llevaba 12 años enferma, lo cual es desafiante, ¿no? Muchos de nosotros de pronto tenemos salud, otros tienen enfermedades, tal vez algunos poco tiempo, otros mucho tiempo. Pero alguien que ha estado enfermo de algo por 12 años, yo creo que llega un punto en el cual uno se siente desesperado. Uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que cargar con esto? Y no solamente enferma, pero esta mujer estaba enferma porque tenía derrames de sangre. De acuerdo al Antiguo Testamento, si una mujer tenía derrames de sangre, que obviamente eran como una alteración probablemente de su menstruación, es posible, y era algo que constantemente le venían flujos de sangre, el Antiguo Testamento declaraba a una mujer así como impura. Y cuando una mujer por derrames de sangre era declarada impura, simplemente nadie ni siquiera la podía tocar. Vivían prácticamente en un aislamiento por ese estatus de impureza. Entonces no solamente era una mujer enferma 12 años, pero además de eso era una mujer aislada por 12 años. Una mujer que había vivido durante 12 años de su vida con la carga de saber que nadie podía acercarse a ella, que si ella tocaba algo, nadie más lo podía tocar porque eso también era declarado impuro. Imagina lo que es vivir así. Nos cuenta la Biblia, en otros evangelios, que esta mujer, 12 años enferma, se había gastado todo lo que tenía en médicos y había probado de todo para curarse de su enfermedad. Y yo veo aquí algo así como una similitud con Jairo, ¿no? Porque Jairo esperó hasta que la situación era prácticamente imposible para buscar a Jesús. Y esta mujer probó cualquier otra cosa por mucho tiempo antes de buscar a Jesús. ¿Sabes? Lo triste de esto es que a pesar que esta es una historia que ocurrió hace más de 2000 años, aún hoy en día muchos de nosotros seguimos esperando buscar soluciones en tantas cosas antes de buscar a Jesús. Nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestros problemas, vemos nuestros matrimonios, para hablar de algo. Vemos nuestros matrimonios en los cuales simplemente no hay comunicación, hay infidelidad, o simplemente ya ni hay amor muchas veces. Pero seguimos pensando que tenemos todo controlado. Y probablemente buscamos psicólogos, buscamos ayuda en otras partes, buscamos leer libros, y no nos damos cuenta que necesitamos a Jesús.
Vemos nuestras propias vidas, vemos el orgullo que muchas veces nos tiene como preso. Vemos la envidia que desarrollamos, vemos nuestras familias y cómo entre nosotros hablamos mal unos de los otros. Pero seguimos pensando que podemos encontrar solución en otras cosas, de otras maneras, pero no buscamos a Jesús. Venimos a las reuniones de la iglesia porque te invitan y tú dices, oh, te invito a la iglesia para que escuches un mensaje y te vas a sentir mejor, y tú vienes y escuchas y piensas que como escuchaste algo y te hizo sentir mejor, eso va a cambiarte, eso te va a ayudar. Pero la realidad es, si no buscas a Jesús, si no buscas una relación cercana con Él, nada va a cambiar. Solamente Jesús tiene poder para transformarnos. Nada más. Esta mujer pensó, mira, con que yo toque su capa, quedaré sana. De pronto esta mujer había llegado a un punto en su vida donde, no sé, había desarrollado fe. De pronto ella estaba ahí hasta de incógnito, porque con tanta gente, ella no debía estar ahí porque estaba impura. Y probablemente pensó, si Jesús sabe que yo estoy impura, no va a querer tocarme. No me va a sanar. ¿Sabes? Muchas personas desarrollan una culpabilidad de ese tipo. Pensamos, no, gracias porque sí, me gustaría ir a la iglesia, pero ¿sabes qué? Si yo entro a la iglesia, se cae el techo. Porque la verdad yo he pecado tanto. O sea, tú no sabes todo lo que yo he hecho. Tú no sabes todo lo que yo he hecho en mi vida. He hecho tantas cosas que en realidad, o sea, ¿cómo voy a entrar a la iglesia? No se puede nada conmigo. Es triste, pero mucha gente piensa así. Mucha gente no viene a la iglesia o no va a la iglesia porque se siente poco merecedora o nada merecedora de siquiera estar ahí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que en muchas ocasiones somos nosotros, los mismos cristianos, quienes hacemos que la gente se sienta así. Porque llegamos a ver como si, oh, tú eres un pecador, oh, no, es como así. Pero Cristo no era así. Él decía, yo he venido a salvar a los pecadores, no a los justos. Porque ellos necesitan ayuda. Y la cosa es que esta mujer había probado tantas cosas y nada realmente había funcionado. Y entonces va y mira a Jesús, y tienes que imaginarte la escena, Jesús apretujado por la gente, yendo a ayudar a un hombre que había perdido a su hija, que había muerto, yendo a resucitarla. Y yo creo personalmente que no hay una diligencia más importante que algo así. Es como, imagínate que tú estás yendo por la calle y estás apurado, y dices, ¿por qué estás apurado? No, tengo que ir a hacer esta diligencia porque ya se venció tal documento y tengo que ir rápido, no tengo tiempo para pararme a hablar con nadie, estoy apurado porque lo que tengo que hacer es muy importante. Pero ahora ponte a pensar, ¿qué más importante? Que vas por la calle y te dicen, ¿por qué estás tan apurado? Tengo que ir a resucitar a alguien. Eso es importante. Si tú crees que hay cosas importantes en tu vida, esto es importante. Y esta mujer va a Jesús, la gente va a estar con él, los discípulos están con él, la gente lo está apretando, fácilmente ya había corrido la voz de a dónde estaban yendo, y ella, la mujer impura, 12 años tratando, 12 años gastándose todo lo que tenía, dice, aunque sea le voy a tocar la capa. Si yo hago eso, yo ya ni siquiera estoy buscando que Él me mire, que Él me hable, que Él me preste atención, que me dé su tiempo. No. Yo lo toco y ya. Eso es una fe grande. Esa es una fe grande. Es una fe humilde también. Porque simplemente pensó, ok, no estoy buscando nada más que simplemente por lo menos tocar su capa, ni siquiera tocarlo a él. Y entonces va
lo toca, queda sana. Eso es realmente impresionante, ¿no? Va, lo toca y de pronto puede ser que sintió ella misma en su cuerpo que algo cambió y que ya no tenía más la enfermedad. Pero ponte a pensar su reacción cuando Jesús se para y dice: ¿quién me tocó? ¿No? Es como cuando te pillan en una travesura, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado. No, ustedes nunca han hecho travesuras. ¿Por qué? Yo me acuerdo con mis hermanos hacíamos travesuras, ¿no? Y eso que yo era 7 años mayor que ellos. Bueno, que el que me sigue por lo menos. Y recuerdo una vez, nos gustaba, imagínate, los 3 mayores somos varones, ¿no? Entonces, yo le llevo 7 años a mi hermano, el que sigue después de mí, y el siguiente le llevo 10 años. Entonces, cuando yo tenía 16, mi hermano Toño tenía 9 y el otro tenía 6. Entonces, en la sala de nuestra casa jugábamos fútbol. Y el arco era una pared donde arriba había una ventana grande, y ese era el arco. Y entonces yo le decía: listo, ustedes van a ser, tú, le decía a mi hermano el más chiquito, tú vas a ser el arquero. El más chiquito todavía. A mi hermano Toño le decía: ya, tú vas a ser el defensa y yo soy el delantero, ustedes dos contra mí. Y entonces jugábamos, ¿no? Y yo iba y, claro, yo, imagínate, 7 años mayor, pues me divertía ahí, ¿no? Le hacía las jugadas y todo. Y de pronto, un día estábamos jugando y dijeron: ya, listo, definición por penales. Y entonces mi hermano Diego se paró en el arco, el más pequeño, y Toño iba a patear el penal. Y yo era el árbitro, estaba pitando. Y entonces pité, y él vino y pateó, y la luna reventó. Fue gol. Y recuerdo a mi mamá bajar del segundo piso con una mirada descontrolada y dijo: ¿quién fue? Y claro, obviamente yo ya tenía 16 años y dije: bueno, hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad. Yo soy el mayor, ellos dos son más pequeños, así que lo único que me quedó decir es: ¡fue él! ¡Yo no fui! Tú sabes, cuando tu papá te pilla en algo y dice: ¿quién fue? Tú estás como, te quedas paralizado, y peor si fuiste tú. Ahora imagínate, ¿no? Esta mujer va, lo toca, queda sana, y de pronto Jesús se da vuelta y dice: ¿quién me ha tocado? Y la gente que está ahí dice: bueno, pero todo el mundo te está apretujando. Pero ella sabía que ella lo había tocado. Ella sabía lo que había pasado. Y entonces ella, en ese momento, aún con el temor, aún con miedo, pero con la alegría de ser sanada, acepta que ella había sido. Y en ese momento, mientras Jesús para y da la vuelta, tienes que imaginarte a Jairo también, ¿cierto? Porque ahí estaba, a Jairo desesperado porque su hija acababa de morir. Y tal vez tú piensas: es más fácil que la resucite cuando recién ha muerto que dejar pasar tiempo. Jesús, no te demores más, por favor. Mi hija está muerta. ¿Por qué te paras a preguntar quién me ha tocado? ¿Sabes? Para mí todo eso es una gran historia de fe, de confianza plena en Dios. No solamente en lo que Él puede hacer, pero en el tiempo en el que Él lo puede hacer. Y muchas veces no va a ser tu tiempo ni mi tiempo. A veces nosotros decimos: Dios, ayúdame con esto, y yo lo quiero ahora. Porque yo creo que ahora es cuando lo necesito. Yo creo que ahora es cuando necesito que tú le quites esta enfermedad a mi mamá, a mi papá, a mis hijos. Yo creo que este es el momento en el que yo necesito que tú cambies esta cosa que está pasando en mi vida, que tú me des el trabajo ahora. Pensamos: el tiempo es ahora. Pero Dios tiene su tiempo. Y Él sabe cuando a nosotros nos va a ayudar a esperar. Él sabe cuando esperar es bueno para nuestro corazón.
esperar en Él. Y entonces la mujer dice, yo te toqué. Y Jesús la mira y le dice lo que, por lo menos en mi visión, es tal vez de las frases, no sé, más tranquilizadoras, más llenas de paz para alguien. Ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. ¿Te imaginas todo lo que pudo haber pasado en ese momento en el corazón de ella? Hace unos minutos la había sanado físicamente. Yo creo que ahí la sanó espiritualmente. Yo creo que ahí sanó no solamente su cuerpo, pero también su alma. En principio porque le dijo hija. Y segundo, porque le habló de su fe. Y le dijo, tu fe. Antes de esto no era tu fe. Antes de esto era tu confianza de pronto en lo que tenías, en el dinero que tenías para gastar en doctores, en los doctores. Antes de esto tu confianza estaba en otras cosas, pero ¿sabes qué? Ahora tu fe te ha sanado. Muchas veces nosotros creemos que solamente todo se trata de lo externo y no vemos mucho lo que nuestra fe puede hacer. Me impacta mucho de Cristo, que Él iba por la vida y Él sanaba personas y Él hacía milagros, y cómo tenía esa capacidad, esa humildad de decirle a la gente, tu fe te ha sanado. Es como de atribuir eso a la fe de la persona, siendo Él Dios. Entonces la mujer fue sanada desde aquel mismo momento. Pero ahí estaba Jairo. Entonces Cristo hace ese alto, sana a esta mujer y luego vuelve nuevamente con Jairo y van a la casa de él. Versículo 23. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta sino dormida. Ahora entiendes más por qué Jairo estaba apurado. Si se demoraban más, la enterraban a la niña. Y claro, Jesús podía hacer cualquier cosa, de todas maneras, pero para la visión de un hombre, es como, mi hija acaba de morir, si llegamos cuando ya está enterrada, no hay más. Entonces, Jesús llega justo a tiempo. Creo que eso es algo que Dios sabe hacer muy bien. Llegar justo a tiempo. Ni antes, ni después. A mi papá le gustaba mucho los dichos de Napoleón, ¿no? Napoleón dijo, 1 minuto antes de la hora, no es la hora. 1 minuto después de la hora, no es la hora. La hora es la hora. Y tú eres puntual, no solo por llegar, digamos, media hora antes, eso no es ser puntual. Es llegar a tiempo, en el momento preciso. Y Cristo llegaba siempre en el momento preciso. Si tú eres un discípulo, pregúntate, ¿en qué momento llegó Cristo a tu vida? Yo veo mi vida y yo pienso, Él llegó en el momento preciso. Antes de cuando llegó, no lo hubiera hecho caso. Yo me doy cuenta de eso. Yo veo quién era yo y yo digo, yo no hubiera hecho caso. Y si llegaba después, yo creo que yo ya habría estado tan metido en el pecado que tampoco le hubiera hecho caso. Yo creo que Él llegó justo a tiempo. Y estoy convencido de que en cada uno de nosotros llegó en el tiempo preciso. Si tú nos estás visitando hoy, probablemente este es el momento preciso. Probablemente, yo creo, Dios ha permitido que tú estés aquí y escuches este mensaje para que tomes una decisión. Una decisión de buscar a Dios, de buscar una relación con Él. Tal vez llevas viniendo semanas o meses y la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a esperar? No esperes hasta que te entierren.
porque ahí no va a haber oportunidad. No esperes hasta eso. No confíes de tu suerte. Confía en Dios. Y Cristo llega entonces, y dice que cuando llegó, ya los músicos estaban preparados para el entierro. Y la gente lloraba. ¿Sabes? Había 3 prácticas que se hacían en los funerales en ese tiempo. La primera de ellas era el rasgarse las vestiduras. Era una señal de duelo. Y ojo, habían más de 20 formas de rasgarse las vestiduras. Habían reglas para rasgarse las vestiduras. Por ejemplo, si la persona que moría era tu padre o tu madre, tú tenías que rasgar tus vestiduras directamente en la mitad para que cruce el corazón. Pero si era otro familiar, entonces la rasgadura era más bien en las partes laterales. Claro, ellos lo tenían todo hasta eso. Entonces era rasgarse las vestiduras. Otra era el llorar, ¿no? Y ahí es donde estaba la costumbre de contratar mujeres para que lloraran en el entierro. Contrataban mujeres y les pagaban para que durante los funerales ellas lloraran. Y número 3, contrataban a los flautistas para que tocaran la flauta durante el entierro. A eso se refiere aquí cuando los músicos estaban preparados. Por eso cuando Jesús dice, tocamos la flauta y ustedes no lloraron, se refiere a eso. Entonces, en este momento todo estaba a punto. Los flautistas, las lloronas, no estoy diciendo que ustedes son, estoy solo bajando. Todo estaba a punto. Y entonces Jesús llega. La gente está ahí y Él les dice, sálganse de aquí. Porque la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús. Tienes que pensar en eso. ¿No estaban llorando? ¿No estaban dolidos? ¿No estaban...? ¿Cómo en un momento así te ríes de Jesús? De lo que Jesús puede hacer. Dice, sálganse, no está muerta, está dormida. La gente se rió de Jesús, pero Él los hizo salir. Me hubiera gustado ver eso. ¿Cómo los hizo salir? Luego entró, quiere decir que Él también salió. Probablemente Él lo sacó. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha. Y ella se levantó. Me encanta, con una frase tan sencilla. Como si fuera algo cotidiano. Como si fuera algo normal. Y es que para Jesús lo es. La tomó de la mano con ternura y la levantó. Y la vida de Jairo no volvió a ser la misma, porque pudo volver a ver a su hija, que había estado muerta y que ahora estaba viva. Algunos estudiosos piensan que la niña en verdad no estaba muerta. Algunos estudiosos piensan que estaba en coma, en un coma catatónico. Y como en la época eso era algo que no era diagnosticable, mucha gente era enterrada viva pensando que estaban muertos. Pero para cualquiera de los casos, lo que Jesús hizo fue salvar a esta niña de una muerte segura. O porque ya estaba muerta, o porque la iban a enterrar muerta. Pero porque la iban a enterrar viva y evidentemente iba a morir. La tomó de la mano y la levantó. ¿Sabes? Lo que Cristo hace en nuestras vidas es a la vez tan extraordinario y tan simple, tan maravilloso y tan sencillo, como tomar a una niña de la mano y levantarla, como tomar a un hombre destruido en el pecado y levantarlo, como tomar a una mujer con el corazón duro y herida por todas las cosas de su vida y levantarla. Es lo que Jesús hace. Es lo que Jesús ha hecho con muchos de nosotros. Es lo que Jesús quiere hacer contigo. Cada día, cada momento. Para que nunca pensemos que no hay esperanza. Para que nunca pensemos que no hay salida. Para que siempre recordemos que con Jesús, aunque Él tome su tiempo, tenemos esperanza. Para que siempre recordemos que la muerte es el último enemigo a ser derrotado, pero será derrotado. Para que creamos
que si tú crees en Jesús, que si tú te acercas a Él, que si tú realmente te comprometes con Él como un discípulo, aunque mueras, vivirás. Pero necesitamos fe y necesitamos decisión. Necesitamos parar de buscar doctores y gastar nuestro dinero y nuestra vida en cosas que creemos que nos pueden ayudar, para buscar al único que tiene poder para hacerlo, al único que tiene poder hasta en el filo de su capa para rescatarnos de la muerte y hacernos un hombre y una mujer nuevos. Cristo Jesús. Muchas gracias. Que Dios sea hablando.